sábado de la semana pasada, suelo grabar este comentario a la actualidad de la Iglesia los viernes, el sábado se conoció la noticia de que el obispo de Tyler, en Texas, Monseñor Strickland, acababa de ser removido de la diócesis, destituido por orden directa del Papa. Fue una noticia realmente sorprendente, al menos para mí, aunque se venía rumoreando desde hacía tiempo que cabía esa posibilidad. Pero junto a la noticia en sí me llamó mucho la atención y me fijé en cuál era la reacción del obispo. Me llamó la atención que Monseñor Strickland, que sigue siendo obispo, aunque en este caso obispo emérito de Tyler, Monseñor Strickland apuntó como la causa o los causantes a el entorno del Papa y no al Papa mismo. Además pidió que se rezara por el pontífice. Hizo responsables de lo que había ocurrido a aquellos que aconsejan al Papa. Los motivos no se dieron a conocer, el Vaticano no dijo por qué había ocurrido, pero para muchos por lo menos la causa está en las críticas que Monseñor Strickland había hecho en las redes sociales al Papa Francisco, sobre todo en una ocasión que le acusó de socavar el depósito de la fe, así como en la negativa a aplicar la normativa sobre la misa tradicional en su diócesis. Esto que acabo de decir lo reconoció públicamente el obispo Strickland. Junto a esto, no sé si estaba relacionado o no, pero hubo algo también significativo a propósito de las acusaciones que el cardenal Miller le había hecho al Papa Francisco. En una entrevista a una revista norteamericana había dicho que, o por lo menos la revista había publicado, que el cardenal Miller decía que el Papa había cometido numerosas herejías materiales, pero ninguna formal. Ese artículo desapareció de Internet y al cabo de unos días, ya había hecho yo mi comentario la semana pasada, volvió a aparecer con un cambio significativo. Ya no ponía en boca del cardenal Miller que el Papa había cometido numerosas herejías materiales, sino que decía que el Papa podría haber cometido, que no es lo mismo. Rebajaba, por lo tanto, el tono de la acusación. Insisto, no sé si está relacionado o no con la destitución de Monseñor Strickland. También en esta semana se ha producido la reunión de otoño de la Conferencia Episcopal Norteamericana. Bueno, acababa de ocurrir la destitución del obispo de Tyler. Cabía la posibilidad de que los obispos norteamericanos dijeran una palabra sobre este hecho. Y sin embargo, ha habido un silencio total, ni una sola palabra sobre la destitución de un colega de ellos, ni una sola palabra. Más aún, se votaba la elección de algunos cargos para las comisiones episcopales, entre ellos la presidencia de la Comisión Episcopal para la Defensa de la Vida. Y había dos candidatos. Uno era el arzobispo de San Francisco, Monseñor Cordileone, que sin embargo no ha salido elegido. Y ha salido elegido el otro, que es el obispo de Toledo, en Ohio, que también es un hombre profundamente pro vida, pero menos conflictivo, bueno, quizá la palabra no sea esa, menos conocido que el arzobispo de San Francisco. Por lo menos yo esto lo he interpretado como un intento por parte del episcopado norteamericano de rebajar la tensión con el Papa. No decir una palabra sobre Strickland y no elegir a alguien que ha sido muy crítico, no con el Papa o el papado, sino muy crítico públicamente con el tema del voto a los políticos abortistas y de la comunión a los políticos abortistas. Sin embargo, han elegido a un obispo antiabortista, claramente el obispo de Toledo, y además han
insistido en que la defensa de la vida, por lo tanto el rechazo del aborto, sigue siendo un punto predominante, han dicho con esta palabra predominante, a la hora de orientar el voto de los católicos. Por lo tanto, han reafirmado su postura, evitando cuidadosamente el enfrentamiento directo con el Papa, a pesar de que había habido unas declaraciones, cuando menos poco diplomáticas, del nuncio de su santidad ante Estados Unidos, recientemente nombrado cardenal. Había de unas declaraciones donde había una crítica no velada, sino muy clara, a la dirección de la Iglesia en Estados Unidos. Bueno, tanto Strickland como cardenal Miller, como los obispos norteamericanos, han querido evitar el choque directo con el Papa. ¿Por qué? Porque para la Iglesia Católica, para los católicos, la figura del Papa, o dicho de otra forma, la institución del papado, es esencial. Y por lo tanto, estas personas, algunas de las cuales se han podido sentir víctimas de cómo se ha comportado ese entorno del Papa, que según ellos son los responsables de lo que ocurre, esas personas intentan a toda costa no criticar al Papa y no enfrentarse con él, porque son conscientes de que esa crítica al Papa debilita el papado. Hay, por lo tanto, un intento de no atacar a la figura del Papa para no atacar, para no disminuir, para no poner en entredicho la figura del papado. Esto podría parecer que es una especie de entregarse atado de pies y manos a una persona concreta en un momento concreto de la historia, hoy uno, mañana puede ser otro, con otra línea distinta, que es entregarse atado de pies y manos a lo que esa persona quiera hacer. No es así, no es así. En el aire está siempre flotando la seria advertencia del cardenal Miller cuando decía, y eso no ha sido modificado, que si un papa, cualquier papa, comete una herejía formal, inmediatamente deja de ser papa y por lo tanto hay que negarle la obediencia. Se han puesto claramente los límites, pero hasta llegar a ese límite que no ha llegado y que rezamos para que jamás llegue por el bien de todos, hasta llegar a ese límite hay que evitar la crítica directa al Papa para salvar el papado. Pero es que esta semana han ocurrido muchas más cosas. Por ejemplo, se ha reunido también no sé si llamar conferencia episcopal alemana, porque no han estado todos, con los laicos dirigentes del sínodo alemán, para constituir el llamado Consejo Sinodal Alemán. 4 obispos, solo 4, se han negado a participar diciendo que esa era una reunión ilegítima, ilegal e ilegítima, y que iba en contra de lo que el Vaticano explícitamente había prohibido. 4 obispos han dicho que no iban, el resto, otros 4 me parece que no han ido, pero alegando otras excusas, enfermedad o lo que fuera, el resto han participado. El objetivo de este Consejo Sinodal es dejar a los laicos como los principales directivos de la Iglesia, tanto en diócesis como en parroquias, y transformar al obispo y a los párrocos, transformarlos en un empleado más que estaría a las órdenes de los laicos. Por supuesto, en su momento el Vaticano, con el mayor rango, condenó este tipo de iniciativa. Se han reunido, están elaborando la normativa para llevar a cabo esos consejos sinodales diocesanos y después parroquiales, y por parte del Vaticano no ha habido ni una sola palabra referente a esto. Esta semana, además, ha habido otra cosa muy sorprendente y muy importante. Doctrina de la Fe, con la firma del Papa, ha vuelto a reiterar la condena
sobre la pertenencia a la masonería. No se puede ser católico y ser masón. Con la firma del Papa Francisco. Y además hay una alusión directa a los clérigos. Y dice claramente que aquel que está afiliado a una logia masónica, sea laico o clérigo, ese está en pecado mortal, en pecado grave, y por lo tanto no puede comulgar. Por supuesto que para los clérigos que son masones les traerá esto sin cuidado, porque seguramente no creen en el pecado mortal y no creen en la vida eterna y no creen en la condenación, probablemente han perdido la fe completamente. Pero si alguno todavía tuviera algo de fe, clérigo o laico, esto es algo muy importante. Y no es algo que dijo León XIII o que dijo después Ratzinger, no, es algo que acaba de decir el Papa Francisco a través de Doctrina de la Fe, presidida por el cardenal Fernández. Creo que es un dato muy significativo que aleja todo tipo de sospecha de que el Papa Francisco está en connivencia con la masonería. Ha habido en estos años muchas acusaciones al respecto. Creo que esto demuestra la injusticia de esas acusaciones. Volviendo al tema inicial, no me parece que sea cuestión de discutir si es justo o injusto que Monseñor Strickland haya sido destituido como obispo diocesano. Sigue siendo obispo emérito. Estoy seguro de que los que lo han hecho consideran que es justo y muchísimos otros consideran que es un acto injusto. Creo que lo que hay que preguntarse es si es útil, si es inteligente haber hecho eso. Y creo que este argumento quizá puede influir más a los responsables de la destitución que el argumento de la injusticia. ¿Es útil haber destituido a Strickland? ¿Es inteligente haberlo hecho? ¿Es inteligente dejar un camino sembrado de cadáveres? Si se pretendía que los obispos norteamericanos cogieran miedo, ha sido un fracaso total, si eso es lo que se pretendía. Porque han revalidado por amplísima mayoría que el aborto sigue siendo un criterio predominante a la hora de decidir el voto de los católicos, en contra de lo que pretendía esa minoría, pero que está integrada en buena medida, no solo, pero en buena medida por los cardenales nombrados por el Papa Francisco. Los obispos norteamericanos no han ido al enfrentamiento con el Papa, lo han eludido, no quieren atacar al Papa, porque saben que es debilitar el papado, pero se mantienen en su postura. Entonces, ¿es inteligente? ¿Es eficaz haber destituido a Monseñor Strickland? Él ha declarado que el nuncio, en el aire está si de una manera diplomática o no, el nuncio le dijo que no debería de acudir a la plenaria del episcopado, aunque tenía derecho a ello. Es obispo y es obispo norteamericano, obispo emérito, pero obispo y puede participar con voz, pero no con voto. El nuncio le dijo que no fuera, no se lo prohibió, no puede hacerlo, pero le dijo que no fuera. Y Strickland no fue. Pero se plantó en la puerta del lugar donde se ha celebrado la asamblea plenaria, se plantó en la puerta con un grupo de laicos rezando el rosario. Vuelvo a preguntar, ¿es inteligente ir dejando el camino lleno de cadáveres? Ahora, Strickland tiene más libertad que antes. No digo que lo esté haciendo ahora, no sé si lo hará en el futuro, pero tiene más libertad que antes. Y una vez que se ha actuado contra él y se le ha quitado la responsabilidad que tenía en la diócesis, ahora ya lo único que pueden hacer es comulgarle, y para eso tiene que haber algo realmente gravísimo, más allá de las críticas que pudiera hacer.
a la vez, no se está haciendo nada contra esos obispos alemanes que sí que están desobedeciendo explícitamente, públicamente, lo que el Papa y el Vaticano ha ordenado en algo muchísimo más grave que negarse a aplicar las normas sobre la misa tradicional. Hay que salvar el papado, de verdad, hay que salvar el papado. Para salvar el papado hay que, como está haciendo Monseñor Strickland, como el cardenal Miller, como los obispos norteamericanos, hay que evitar las críticas directas al Papa. Hay que salvar el papado, pero tenemos que salvarlo entre todos. No solamente tienen que salvarlo aquellos que aguantan los palos. Hay que salvar el papado. La Iglesia necesita que el papado siga existiendo. Y para eso, como pide Monseñor Strickland, lo que tenemos que hacer, sin olvidarlo nunca, es seguir rezando. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.